Primera de Pedro, capítulos 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En estos 11 versículos, el apóstol Pedro nos viene a recordar y a revelar algunas cosas que, por cierto, no son nuevas para el pueblo de Dios, no son nuevas. Algunas de las cosas que vamos a ver hoy, Pablo, el apóstol, las dijo también. Por cierto, hay un pasaje por aquí donde Pedro menciona de algunas cosas difíciles de entender de Pablo. Llama la atención eso, porque a veces nosotros batallamos por entender algunos textos bíblicos, ¿sí o no? Patinamos bastante, ¿verdad? Y Pedro dice aquí, no recuerdo en cuál pasaje, pero lo dice, no sé si es en la primera o en la segunda carta, que él dice, de las cuales escribió Pablo, cosas que algunas son difíciles de entender. Si Pedro dice que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, ya entiendo por qué tenemos que batallar con algunos pasajes de la Biblia. Lo está diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Así que, hermanos, escudriñar la palabra no es algo que simplemente lo leemos ahí, bam, 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 y rapidito, y hicimos un par de conclusiones y listo. No, hay cosas que nos van a costar entenderlas, y yo les digo, hermanos, de los que están aquí, la gran mayoría están en las enseñanzas virtuales, y los que no, los invito a conectarse. Y hemos visto, especialmente en las últimas dos enseñanzas, que nos hemos tenido que fajar duro. Y yo sé que algunos todavía andan ahí medio trastabillando, porque no es fácil. Algunas cosas no son fáciles de entender. Y Pedro lo confirma. Pedro dice, algunas son difíciles. Pero hoy no, hoy va a estar un poco sencillo. No os preocupéis. Lo primero que vemos en estos textos que acabamos de compartir es que el apóstol Pedro le dice a estos hermanos a los cuales les escribe que Cristo
ha padecido por nosotros. El texto original no dice por nosotros. El texto original solamente dice Cristo ha padecido en la carne. Pero se sobreentiende que ¿por quién padeció Cristo? Por nosotros. La pasión de Cristo, como lo vimos en una de las enseñanzas anteriores, que la pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo, fue por nosotros. Por eso nuestra Reina Valera pone eso, por nosotros. Padeció por nosotros en la carne. Y es lo que verdaderamente todo aquel que escucha el Evangelio tiene que saber, que Cristo sufrió. Cristo pasó por una experiencia, pero no una experiencia sencilla, fue una experiencia de sufrimiento por nosotros, por cada uno de ustedes y yo, para que estemos hoy sentados en esa sillita y podamos estar recibiendo en nuestro corazoncito testimonio de que somos hijos de Dios. Alguien tuvo que pagar, alguien tuvo que sufrir, no es de gratis. Siempre me gusta compartir este texto, déjenme ver si es (8:16) de Romanos. Vamos un momentito a ese texto. 8:16 de Romanos. Yo deseo, hermanos, que cada uno de ustedes siempre tenga presente este texto, porque algún día lo van a ocupar. Cuando una persona les diga a ustedes, yo no sé, yo no estoy seguro, yo no estoy segura si yo soy un hijo de Dios. ¿A alguien le han dicho eso alguna vez? Yo creo que a la mayoría de cristianos en algún momento hemos tenido que darle auxilio a una persona que no sabe, que no está segura si es o no es hijo de Dios. Pero Romanos 8:16 dice que el Espíritu, y si usted nota está con mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo usted estando sentada o sentado en esa sillita está hoy tranquilo, se bañó, se alistó, contento para la iglesia? Tal vez tuvo que correr, tal vez tuvo que pelear un poquito para que se alistara rápido el chiquito. Rafita no tiene problema porque viene solo se alista y se viene. Pero tal vez otros no, pero ahí la cosa que ahí vinieron, estuvieron en la lucha y aquí estamos en la iglesia, sentados escuchando la palabra del Señor con alegría y en paz, donde nadie está con un arma apuntando para ver en qué momento nos disparan y nos matan por ser cristianos. No, gracias a Dios estamos tranquilos. Y encima de eso, el Espíritu Santo diciéndonos, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Yo no sé si usted siente el gozo y la paz en su corazón que siento yo cuando leo Romanos 8:16. El Espíritu me da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y eso me provoca un gozo. Tal vez no brinco, tal vez no bailo, tal vez no hago cosas que ustedes puedan ver, pero mi corazón está lleno de gozo. Y estoy seguro que ustedes también, si no lo están experimentando, pueden comenzar a experimentar ese gozo de saber que somos hijos de Dios. Pero para eso tuvo alguien que pagar un precio. Para que nosotros estemos en esta condición hoy, redimidos, resucitados,
espiritualmente, regenerados, justificados, alguien tuvo que pagar. Y eso es lo que Pedro les recuerda a los cristianos que les escribe. Cristo, habiendo sufrido por nosotros en la carne, es una realidad que les está recordando a estos hermanos. Les dice en el verso 1, vosotros también, ustedes cristianos, les dice, armaos del mismo pensamiento. Así como Cristo sufrió, les está diciendo, ustedes también van a sufrir. Armaos del mismo pensamiento. Ese armaos tiene que ver como quien dice, prepárense para una guerra o para la guerra. Pero en este caso les está diciendo, prepárense para el sufrimiento. Hermanos, ustedes saben que hay cristianos que no están dispuestos a sufrir, que les predicaron un evangelio light, un evangelio donde todo va a ser peace and love, paz y amor. En el momento que estos creyentes comienzan a padecer por causa del nombre, comienzan a tener serios problemas. Porque se les dijo que todo iba a ser bonito, que todo iba a ser tranquilo, que no se preocupara por nada, ponga todo en las manos de Dios y usted no se preocupe por nada. Todo a usted le va a salir bien. Es cierto, todo lo tenemos que poner en las manos de Dios, claro que sí. Pero Pedro les dice, armaos del mismo pensamiento. Así como Cristo sufrió, ustedes van a pasar sufrimiento. Estos primeros cristianos, muchos de ellos, estaban siendo perseguidos, perdían sus propiedades, eran deportados, eran enviados a otros pueblos lejanos. Y por eso Pedro les dice eso, si no, no se lo diría. Vosotros también, les dice, prepárense, ármense del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El que Cristo también sufrió. Dice el verso 1 al final, pues quien ha padecido en la carne, refiriéndose a Cristo, terminó con el pecado. Y esta es otra verdad que se nos revela en este texto. Cristo terminó con el pecado. Cuando nosotros estudiamos Romanos, vimos que Cristo terminó con el poder del pecado. Quiero que vayamos un momento a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Están conmigo, hermanos? Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el apóstol? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado si hemos muerto al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y esto lo hemos explicado, no es el bautismo en agua, es el bautismo espiritual que sufrimos los cristianos cuando somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, verso 6,
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que está relacionado con lo que está diciendo Romanos. Que el que padeció en la carne terminó con el poder del pecado. Ya el pecado, dice el verso 9 de Romanos, dice, sabiendo esto, 9, Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Hay un texto que quiero encontrar, pero no lo estoy viendo aquí. Es el 14, hermanos, 6:14, ahí en Romanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 6:14. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? ¿Puede seguir siendo el pecado nuestro amo? El que nos esclaviza, el que nos hacía como cuando no habíamos recibido al Señor, que éramos totalmente como animales irracionales, dice la palabra. No, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y qué nos dice Pedro? Dice que Cristo terminó con el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que Cristo terminó con ese poder que el pecado tenía sobre nosotros. Yo sé que a veces el pecado nos quiere hacer daño. Y hermano, les voy a decir lo siguiente. El hecho que nosotros hayamos venido a los caminos de Dios no nos libra de tentaciones, de dardos del enemigo que van a estar constantemente viniendo a nuestras vidas, aún siendo creyentes. Yo recuerdo una vez que alguien dijo, no, si usted está siendo tentado, usted lo que le falta es ayuno y oración. Entonces siempre que una persona, que un cristiano dice que está siendo tentado en algún área de su vida, entonces lo mandamos a orar y ayunar. Y con eso las tentaciones se van de su vida. ¿Será eso cierto? Les digo, hermanos, todos los años de vida que tengamos, vamos a estar en franca lucha con las tentaciones. Usted ore, usted ayune, usted encomiéndese a Dios cada día, pero sepa, hermano, que usted puede estar 15 días ayunando y salió del ayuno y allá afuera puede haber una tentación. No nos engañemos. No creamos que ya porque vinimos a los caminos de Dios estoy libre no, lo que terminó Cristo fue con el poder del pecado, con esa capacidad que tenía el pecado de hacernos como muñequitos de esos, ¿cómo se llama? Ventrílocos. Que éramos completamente dominados y no teníamos ningún tipo de control sobre el pecado. Sobre ese poder fue el que Cristo terminó. Pero mientras estemos en la carne, vamos a padecer en la carne. Y tenemos que sujetar la carne. Pero lo que quiero que entendamos en esta mañana, con lo que Pedro nos está diciendo, es que Cristo terminó con ese poder. Tenemos que saberlo y entenderlo y aceptarlo. Y entendiéndolo, nos defendemos mejor de los engaños del enemigo. Cristo terminó con el pecado. El poder que el pecado tenía sobre nosotros, Cristo terminó con ese poder. Ya el pecado ya no tiene la misma fuerza que tenía antes. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito Cristo terminó con ese poder? Verso 2, Primera de Pedro, ¿dónde estamos? Primera de Pedro 4:2.
Cristo terminó con ese poder que tenía el pecado sobre nosotros, dice, para que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne. O sea, ese para del verso 2 está diciéndonos que el propósito de Cristo era que no viviéramos el tiempo que nos resta de vida en la carne. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Podemos nosotros comprender esto, hermanos? Hay un propósito aquí, que nosotros no tengamos que vivir el resto de nuestras vidas conforme a los malos deseos de los hombres naturales, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Comprendemos eso? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Dios quiere que la iglesia camine conforme a su voluntad, no conforme a los malos deseos, porque concupiscencias ahí quiere decir malos deseos. Y eso es lo que Dios no quiere que suceda, que caminemos conforme a esos malos deseos que provienen de los hombres naturales, de los hombres sin Cristo. No, dice, yo quiero que ustedes vivan el tiempo de vida que les resta, que lo vivan conforme a la voluntad de Dios. ¿Comprendemos eso, hermanos? Grady. Esto acá. Amén. Nada más para hacer un aporte, que dice, pues, que padeció en la carne, dice Francisco La Cueva, y en una manera dice, ¿cómo dice? Cristo habla del cielo que nosotros en la carne, ¿verdad? Pero en griego ese verbo, ese padecer, en realidad es un indicativo de eso. Por eso participe, porque lo que dice es el padecer, indicativo, es el padecer, o sea, el sufrir ha sido cesado. Eso es lo que dice ahí, como se explica. Es que dice, por tanto Cristo, habiendo padecido en la carne, también vosotros del mismo pensamiento armados, ¿verdad? Y después dice, aquí dice, pues que padeció, pero en realidad lo que dice, pues el padecer ha sido cesado. O sea, lo que Cristo hizo padeciendo fue acabar con el padecimiento de nosotros. Eso es lo que dice ahí por decirlo así, por la significación que va a sacar de la palabra. No sería ese paso, no sería el que padeció, sino que dice el padecer. Tal vez, no sé si lo logró ver en la gráfica cómo está. En el verso 1. 4.1, ese paso, ¿cómo puede? No, tendríamos que revisarlo. Sí. Porque en realidad no sé si dio participo, pero lo que dice es padecer, no está conjugado, está como articulado, está diciendo que padecer. Por ahí yo sí. El verso 1 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado.
Sí, bueno, vamos a verlo después entonces. Vamos a continuar con pudiéramos decir, el propósito, la razón por la cual Cristo terminó con el pecado. Y eso lo vamos a ver en ¿cuál versículo? En el versículo 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En el verso 3 nos dice el apóstol Pedro, baste ya, y este baste es como diciendo, ya es bastante, como diciendo, ya es suficiente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Eso es como cuando uno le dice a un hijo, mire, ya es suficiente de que usted ande en esas cosas. Como cuando uno tiene un hijo que anda en malos pasos y uno lo para y le dice, venga acá, ya es bastante, ya es suficiente. El apóstol Pedro nos dice en el verso 3, baste ya el tiempo pasado. Bastante es, está diciendo, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Nos está diciendo a nosotros, a los cristianos, ya es bastante, ya es suficiente. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos los que no son creyentes, todos los que son inconversos. Porque en realidad eso era lo que hacíamos nosotros antes de venir a Cristo. Buscábamos o agradábamos a quién? A los inconversos. O sea, vivíamos una vida que agradaba, tanto así que cuando vinimos a los caminos de Dios, comenzamos a tener problemas con esos inconversos. Porque ya vamos a ver más adelante que ya ellos dice el apóstol Pedro, porque ya usted no corre en la misma dirección que ellos. Y esa es una realidad en nuestra vida. Entonces el apóstol Pedro dice, ya basta, ya es bastante el tiempo que ustedes han vivido haciendo lo que agrada a los gentiles y no lo que agrada ¿a quién? A Dios. Andando en lascivias. Aquí va a dar una lista de las cosas que nosotros andábamos. En estas cosas que andábamos, que agradaba a los gentiles, pero no agradaba ¿a quién? A Dios. Y va a mencionar la primera, lascivias. La lascivia tiene que ver con libertinaje, con esos actos de conducta libertina, lo que se conoce como libertinaje, de manera descarada y desafiante. Actos de conducta libertina, lascivia, con libertinajes. ¿Qué otra cosa menciona? Vamos a ver, versículo 3, 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. 2, concupiscencias. Las concupiscencias son lo que les mencioné ahora, los malos deseos. Los deseos lujuriosos, cuando ya la persona tiene esa forma de pensar lujuriosa. Esos son concupiscencias. ¿Qué más nos menciona? Embriagueces. Todos sabemos lo que es embriagarse, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con borracheras, con excesos de vino. En este tiempo se usaba mucho el vino, ya ahora no, ya ahora el vino se usa menos. ¿Qué más menciona? Que agradaba a los gentiles. Orgías. Ahí esas orgías no necesariamente son las orgías que nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Donde se reúnen varias personas a tener relaciones sexuales. No, aquí estas orgías tienen que ver con banquetes.
con lo que es desenfreno, con glotonería, comer mucho. Eso pasa mucho en los inconversos. A veces también los cristianos somos glotones, ¿verdad? Tener mucho, bastante y de diferentes. Yo me imagino los todos incluidos. ¿Han visto los todo incluidos? Alguien por aquí andaba un todo incluido un día de esto, pero no vamos a entrar en detalles. Y usted llega y usted ve ese montón de comida y todo el mundo se sirve vorazmente como que la comida se les va a acabar. Esos grandes banquetes, y la gente come y coge el plato y come 2 cucharadas y tira el plato por allá porque va corriendo por el otro. Y así, se ve mal, ¿verdad? Se ve feo. Esas son las orgías aquí, banquetes, pero de manera, bueno, como lo dije, donde se da la glotonería. ¿Qué más? Esa lista está tremenda y es que así andábamos, quizás no en todo, pero sí en algunas cosas. Disipación, ¿están conmigo, hermanos? Disipación, ahí sí es orgías. Y ahí sí son las orgías como las hemos escuchado. Tal vez los más niños no saben de esto de orgías, pero ya los jóvenes y los adultos sí. Fiestas, orgías, fiesta donde se bebe en exceso y que incluye diversiones inmorales. Orgías. No, estos que les escribía Pedro eran tremendos. Eran tremendos. A veces nosotros pensamos que las orgías, uno pudiera decir que las orgías son de los tiempos actuales, ¿verdad? Uno dice, no, los de hace 2000 años no, ellos eran muy buenos. El mundo no estaba tan corrupto como hoy. ¿Qué va, hermano? No nos equivoquemos. El pecado siempre ha estado, y es cierto, ahora hay nuevas formas de pecar y cada vez el hombre se va inventando más y más. Pero estos paganos de los que Pedro está hablando aquí, vean la lista que llevamos. Y en estas orgías tiene que ver con todo el desenfreno, todo lo que tiene que ver con diversiones inmorales. Mi hermana, ¿ya le va la palabra? ¿Cuando vuelve? Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Cuántas llevamos ya, hermanos? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación. Tenemos ahora abominables idolatrías. Todo lo que tiene que ver con el servicio idolátrico. Todo lo que tenía que ver con el servicio a ídolos. De eso está hablando aquí. Ahora mire lo que dice el versículo 4. Vamos conmigo, por favor, hermanos, versículo 4. A estos les parece cosa extraña. ¿A estos quiénes? A los inconversos, a los paganos, a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. A los no creyentes, escúchenme, amados hermanos, a los que no son cristianos, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, ahora a ellos les parece cosa extraña que no estemos corriendo con ellos, que no sigamos corriendo con ellos en el mismo desenfreno en el cual corríamos antes. Y por eso cuando venimos a los caminos de Dios, Dios hace lo que yo le llamaría una selección natural y comienza a revelarnos quiénes son nuestros verdaderos amigos. Porque todos esos hombres y mujeres que mencionó ahí, que andaban en lascivias, concupiscencias, orgías, servicios idolátricos, todos ellos,
cuando ven que nosotros no vamos corriendo como corríamos antes a la par de ellos, ellos se extrañan. Pero no solamente se quedan extrañados, ahora nos va a decir el apóstol Pedro que nos van a ultrajar. ¿Cuántos hermanos de los que estamos aquí habremos sufrido este ultraje? Verso 4. Os ultrajan. Esto tiene que ver con difamar, tiene que ver con hablar mal, tiene que ver con injuriar. Estas personas con las cuales nosotros corríamos con ellos, íbamos en la misma línea que ellos, dice que ahora nos ultrajan después de que éramos grandes amigos, después de que éramos grandes camaradas en las cosas malas que andábamos haciendo, ahora nos van a difamar. Y bueno, pues ahí en el camino se va dando esa selección natural y los verdaderos amigos nuestros nos dimos cuenta que eran muy pocos. A la larga no quedó ninguno. Porque esos inconversos con los cuales nosotros caminábamos haciendo yunta, no quieren nada con Cristo, no quieren nada con la luz, no quieren nada con Dios. Y ellos están viendo en usted el Espíritu de Cristo. ¿Y sabe qué sucede cuando un hombre o mujer es inconverso, no tiene a Jesús y llega usted que tiene el Espíritu de Cristo? ¿Saben qué sucede? Se repelen, chocan, porque es un espíritu muerto con un espíritu renacido. Y por eso es que tenemos grandes problemas y no calzamos en muchas cosas, no calzamos y llegamos a una fiesta y nos sentimos incómodos. Y si hay alguien, el líder de la fiesta es tremendo y está emborrachándose y está haciendo sus cosas y usted llegó, usted literalmente estorba. Solo su presencia ya usted incómodo, porque ya usted no está corriendo en la misma línea de ellos. No sé si me estoy dando a entender. Yo he vivido eso. Ya no se calza tan fácilmente. Ya te miran, pero, uy, ¿para qué lo invité? Hay un choque, hay una fricción. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. ¿Qué pasa con estas personas? Y entonces, ¿qué van a comenzar a hacer? Vamos a ver, verso 4, dice, os ultrajan. Tiene que ver con hablar mal, van a hablar mal, van a injuriar de nosotros, van a decir cosas que no nos van a gustar, nos van a insultar. Y un hermano escribe sobre esto del ultraje que sufrimos los cristianos y dice que en la mayoría de los casos, escuche esto, en la mayoría de los casos, esta actitud insultante se debe a que la buena conducta de los creyentes, escuchen hermanos, es una acusación silenciosa del libertinaje de los incrédulos. O sea, ellos se sienten, aunque no es su intención señalarlos ni acusarlos, ese inconverso sabe que lo que está haciendo está mal y tu actitud, tu buena actitud, tu cristiana actitud, les está causando incomodidad a ellos. Y entonces van a comenzar a hablar mal de ti. Por eso nos insultan, por eso hablan mal. Pedro dice a sus lectores que no tienen por qué inquietarse ante esta reacción de estos que se sienten ofendidos por la buena conducta nuestra. Y hermanos, dice este autor,
aún aprovechan cualquier desliz, cualquier falta para criticarnos y para calumniarnos. Pero como dice la palabra, tendrán que rendir cuentas al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Ellos no van a escapar, ellos van a tener que dar cuentas ante el trono de Dios de cada palabra y de cada obra que haya cometido contra usted. No se van a quedar, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué hacemos ante esa difamación, ante esa situación de que hablan mal de nosotros? Dejémoselo a Dios. La tendencia nuestra es, ¿quién fue el que habló mal de mí aquí? ¿Cómo es? ¿Verdad? Esa es la tendencia. Porque a veces nuestra naturaleza humana se quiere imponer. Dejémoselo a Dios. Ellos a Dios le van a dar cuenta. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios. Por eso el verso 5 dice, Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos, refiriéndose a estos gentiles que nos acusan, que nos calumnian, ellos darán cuenta. ¿Están conmigo, hermanos? Darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta. Pedro les dice, mire, ustedes ni se despeinen. Tranquilos. Ellos van a dar cuenta. Pero sí nos dijo claramente, ya es bastante el tiempo pasado para andar haciendo eso que agrada a los gentiles. Ya eso es bastante. Esos que andaban en lascivias, concupiscencias, etcétera. A ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos. Sí o no que a la gente le parece extraño que ya nosotros no andemos. Miren, hermanos, en el 2009, quiero contarles esto. A veces estas experiencias se pueden malinterpretar, pero para que ustedes me capten lo que, con un ejemplo. En el 2009 nosotros compramos un vehículo nuevo de paquete. Ahí a esfuerzos, ahí lo compramos. Y yo tenía un amigo, y llegaba a mi casa, o yo iba a recogerlo, ¿verdad? Y decíamos, vamos a ir a yariciar. Eso es porque el vehículo era un Yaris. Y yariciar era irnos a los salones de baile o irnos a las fiestas. Y eso era la cosa más, ¿qué les digo? La cosa más divertida que yo podía hacer. Andar con mi amigo. Cuando nos convertimos a Cristo, un par de años después de eso, se acabó la yariciada, se acabó la fiesta y se acabó mi amigo. No lo volví a ver. Y éramos uña y mugre. No se diferenciaba quién era la uña y quién era la mugre, pero ¿a cuánto les ha pasado eso? Y uno se da cuenta que realmente hay una selección. Dios, algo sucede ahí y comienza a verse realmente. ¿Por qué? Porque ya ustedes no corren en la misma línea de ellos. Y no solo eso, se van a levantar, como dice el apóstol, y te van a calumniar. Que ese ahora que juega cristiano, míralo. Todos hemos vivido esto. Y Pedro de alguna manera nos está preparando. Y se lo dice a los cristianos a los cuales les escribe, pero nos lo dice a nosotros hoy. Y en el verso 5 nos dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos.
Mi hermana Vilma, adelante. Amén. Amén, así es. Es necesario que nosotros tomemos lo que la palabra nos está diciendo y entendamos que el sacrificio de Cristo no lo podemos tomar de forma liviana. No podemos ni siquiera por un momento decir, bueno, pues Cristo murió, pero de pronto puedo seguir. No, el apóstol Pedro dice, Cristo padeció por ustedes, ármense del mismo pensamiento, Cristo terminó con el pecado, ya el pecado no tiene poder sobre vosotros. Romanos lo dice, el pecado no se enseñoreará más de nosotros y tenemos la capacidad de no seguir siendo esclavizados por el poder del pecado. Es una capacidad que el creyente tiene, que antes no poseía. Íbamos como animalitos al matadero, sabiendo aún que estaba mal lo que estábamos haciendo, simplemente ahí íbamos. Amén. Gracias a Dios por Jesús, que nos libró de ese poder del pecado. Amén. Que ya podemos decir, quiero agradar a Dios y voy a agradar a Dios. Entregué mi vida a Cristo, pues voy a vivir para Él. Cristo me salvó, voy a retribuir con una vida agradable a Dios. Y eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro aquí. Con respecto a los que hablan mal de usted porque usted está sirviendo a Dios, porque usted está buscando agradar a Dios, tranquilo. Tranquilo, como digo yo en broma, sereno moreno. Deje que Dios se encargue de esa persona. Amén. Tenemos que detenernos aquí. Hermano, honestamente no me había fijado en el reloj y ya se nos fue el tiempo. Así que vamos a detenernos aquí y después vamos a continuar con este recordatorio del apóstol Pedro de cómo nosotros debemos andar y saber lo que puede pasar cuando un inconverso que ya no es de nuestra, que ya no está de acuerdo con nuestros procederes cristianos, cómo tratar con ellos. Bien, mis hermanos. Hay mucho que decir aquí, pero bueno, a menos que quieran hacer vigilia. Muy bien. Bien, vamos a orar. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a orar.
darle gracias a Dios de cuánto nos sacó, de qué mundo tan perverso, tan pervertido, tan lleno de pecado, nos hizo Él libres. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda, nos permite, Señor, entender que tú eres bueno, que tú padeciste, Señor, por nosotros, que nos diste vida eterna, que nos diste libertad de esa esclavitud del pecado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener siempre presente tu obra en nuestras vidas, a poder recordar a cada momento, Señor, cuando se presente las diferentes situaciones que se presentan en la vida, a recordar lo que tú hiciste por nosotros, a tenerlo presente, Señor, a estimar la salvación que nos diste, a valorarla, a recordar aún en medio de los peores momentos y de los peores lugares donde podamos estar, Señor, que tú nos salvaste y que para ti vivimos. Para ti vivimos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos entender que ya el tiempo que resta ya no es para andar conforme a lo que los inconversos quieren, sino conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por habernos sacado de ese lugar oscuro donde estábamos, Señor, de esa vida pecaminosa. Quizá no todo lo que aquí dice yo hacía, pero en algo, Señor, estaba, en algunas de esas cosas, estaba metido ahí. Pero tú nos libraste de eso, Señor. Tu palabra dice que no hay justo ni aún uno. Y sencillamente tú nos libraste, Señor, y nos diste vida eterna. Y te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a hacer luz, para que aún esas personas que nos calumnian, que hablan mal de nosotros por nuestro buen proceder, que aún ellos vengan al arrepentimiento, Señor, que comprendan el Cristo que nos salvó, el que nos cambió, el que nos hace caminar en una forma diferente ahora, y que más bien vean en nuestro testimonio, te vean a ti revelado a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, no a tomar la venganza en nuestras manos y a defendernos, Señor, porque eso eres tú el que lo va a hacer, pero sí a testificar de ti con nuestro proceder, con nuestra paz, con nuestro testimonio delante de ellos. Sabemos que hay diferentes situaciones en la familia, incluso hasta en nuestra familia cercana, que nos critican, a veces se burlan, a veces quieren hacernos ver mal delante de ti. Pero tú conoces cada corazón de mis hermanos, Señor, y tú sí sabes realmente que queremos caminar una vida que te agrada. Que nuestro testimonio, Señor, sirva para que esas personas que pueden estar hablando mal, que nos pueden ver insignificantes como cristianos, puedan verte a ti a través de nosotros, a través del testimonio que nosotros podemos proyectar a ellos, el testimonio de la luz de Cristo en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias, Señor, porque en este mundo donde estamos viviendo, corrupto, lleno de pecados, Señor, nosotros somos luz. Ayúdanos, Señor, a brillar cada día, a sacar la bandera del Evangelio, a no ser creyentes que viven en la oscuridad, en el secreto, sino más bien a testificar de ti. Este mundo necesita cristianos que hablen, que prediquen, que testifiquen de ti, que no caminen conforme a estas cosas malas que el mundo ofrece, sino que caminen conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, queremos ser mejores cada día. Ayúdanos, Señor, cada día que nos levantamos queremos ser mejores.
Iglesia, cada día que usted se levanta, propóngase ser mejor. El pecado, la falta o el pecado que cometió ayer, que hoy no lo cometamos. Y que mañana seamos mejores que hoy. Y que cada día tratemos de agradar más a nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Tú conoces cada corazón y tú sabes cuánto realmente anhelamos agradarte. Tú sabes cuánto realmente estamos buscando vivir una vida en santidad, apartados del mundo, apartados del pecado, apartados de todo eso que te ofende. Y aunque hablen de nosotros, aunque hablen mal de nosotros, vamos a seguir adelante como iglesia, marcando la diferencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nadie dijo que iba a ser fácil, hermanos. Habrán momentos más difíciles, otros no tanto, pero tenemos que seguir parados en la brecha, luchando, no por agradar a los hombres, porque ya vimos que eso no funciona. Agradar a Dios. Y si agradando a Dios desagrado a los hombres, lo siento mucho. Primero, Dios. Creo que fue Esteban el que dijo, ya cuando iba a ser apedreado, me parece que Esteban dijo, yo he decidido agradar a Dios antes que a ustedes. ¿Y cómo lo terminaron matando? A pedrada limpia. Porque agradar a Dios hay que ser valiente, hermanos. Hay que ser valiente. Dios les bendiga. Claro.